¿Sabías que algunas de las estrellas más queridas del cine de oro mexicano fueron enemigas declaradas y que sus enfrentamientos trascendieron la pantalla grande? Desde sabotearse escenas, hasta lanzarse indirectas en entrevistas, estas rivalidades se convirtieron en leyendas que marcaron toda una época. Y quédate hasta el final, porque la última historia incluye una pelea tan intensa que casi termina en golpes reales frente a todo el equipo de grabación. Si hubo una rivalidad legendaria en el cine de oro mexicano, fue la que protagonizaron María Félix y Dolores del Río, dos mujeres imponentes, con una belleza hipnótica y un talento indiscutible, pero con personalidades opuestas, lo que hizo que los rumores de enemistad crecieran con el paso de los años. El público se dividía entre ellas, cuestionándose quién era más hermosa, quién actuaba mejor, quién merecía el título de verdadera reina del cine. Las comparaciones eran inevitables y la prensa se encargaba de avivar las llamas con titulares provocativos y constantes especulaciones. Dolores del Río ya era una estrella internacional cuando María Félix irrumpió en la industria. Había triunfado en Hollywood y regresó a México con un prestigio sólido. María, en cambio, era la gran diva nacional, la mujer que con solo su presencia dominaba la pantalla y deslumbraba a todos con su fuerte carácter. A pesar de lo que ambas manifestaban en público, las rencillas existieron, no se soportaban. Cuando coincidían en eventos, se ignoraban por completo, como si la otra no existiera. Se dice que en privado Dolores se sentía ofendida por los comentarios venenosos de María, quien no dudaba en lanzar indirectas con su característico sarcasmo. Uno de los momentos más memorables fue cuando, al hablar de sus lujosas joyas, María Félix declaró: "Las joyas que yo llevo no son simples adornos, son verdaderas joyas, las otras, no lo sé". Para muchos, esto fue un ataque directo a Dolores del Río, quien también era reconocida por su elegancia, pero prefería piezas más sobrias y discretas. La rivalidad alcanzó su punto más alto cuando, en 1959, ambas fueron seleccionadas para compartir créditos en La Cucaracha, una película que prometía ser un hito en la historia del cine mexicano. El ambiente en el set era un verdadero polvorín. El director Ismael Rodríguez tuvo que asumir el papel de mediador para evitar enfrentamientos, pues cualquier detalle podía desencadenar un conflicto. Se dice que se convocaban reuniones únicamente para decidir quién tendría más primeros planos y cuánto tiempo de diálogo correspondía a cada una. Todo debía estar perfectamente equilibrado para no inflar aún más los egos. A pesar de todo, la película fue un éxito rotundo. El público no solo disfrutó de la trama, sino que se obsesionó con la idea de que las tensiones de la vida real se reflejaban en la pantalla. Aunque con el tiempo ambas intentaron suavizar la historia, nunca hubo una verdadera reconciliación. Las fotografías en las que aparecen juntas son pocas, y en la mayoría sus gestos fríos y distantes dejan en claro que nunca fueron amigas. Si hablamos de los grandes ídolos masculinos del cine de oro mexicano, dos nombres son inevitables: Pedro Infante y Jorge Negrete. Dos leyendas, dos estilos completamente diferentes y una rivalidad que, según muchos, fue más un invento de la prensa que un odio real. Jorge Negrete, con su voz potente y porte imponente, representaba al charro elegante y altivo, un hombre de tradiciones, orgullo y presencia dominante. Pedro Infante, por otro lado, era el ídolo del pueblo, carismático, pícaro, espontáneo, con un talento natural para la comedia y un carisma que lo hacía parecer cercano a la gente. Dos hombres en la cima del estrellato, pero con enfoques opuestos. Durante años se dijo que Jorge Negrete despreciaba a Pedro Infante, viéndolo como un simple cantante popular sin la formación lírica que él poseía. A su vez, se rumoraba que Pedro consideraba a Jorge un divo arrogante, alguien que creía estar por encima de los demás. Las revistas de la época se encargaron de alimentar la rivalidad con titulares provocadores como ¿quién es el verdadero rey de la música ranchera? O Negrete versus Infante, solo uno puede ser el ídolo nacional. Pero la realidad parece haber sido muy distinta. En 1953, la industria del cine los reunió en una misma película. Dos figuras de cuidado, un duelo actoral y musical que en la pantalla sí mostraba un enfrentamiento entre sus personajes, pero en el set la historia fue otra. Se cuenta que, lejos de existir tensión, el ambiente fue relajado, lleno de bromas y camaradería. Negrete, ya con una carrera consolidada, había apoyado a Pedro en sus comienzos, recomendándole respeto. Pedro nunca se atrevió a tratar de tú a Jorge, considerándolo un maestro. Si realmente se hubieran odiado, el rodaje habría sido un infierno. Pero lo cierto es que ambos estuvieron a la altura, dejando una de las películas más emblemáticas del cine mexicano.
A pesar de su buena relación profesional, el público no podía aceptar que los dos fueran amigos, siempre necesitaban un ganador. Pedro era el favorito de la gente sencilla, el que conectaba con las emociones del pueblo. Jorge, en cambio, representaba la tradición y el honor del charro mexicano. Los seguidores se dividieron, alimentando aún más la idea de una supuesta enemistad. Si la historia de Pedro y Jorge estuvo marcada por una rivalidad ficticia, la de Gloria Marín y María Félix fue mucho más real. Y como en muchas historias de enemistad entre mujeres en el mundo del espectáculo, todo se debió a un hombre, Jorge Negrete. Gloria Marín fue el gran amor de Negrete durante más de una década. Se conocieron en el rodaje de Ay, Jalisco, No te rajes y su romance pronto se convirtió en uno de los más comentados del cine nacional. Pero entonces apareció María Félix. Cuando Jorge Negrete terminó con Gloria y comenzó un romance con María Félix, la prensa no tardó en hablar de una rivalidad intensa entre ambas actrices. Gloria quedó con el corazón destrozado, mientras que María mostraba indiferencia ante los chismes, con esa actitud altiva que la caracterizaba. María Félix afirmaba: "Yo no me fijo en lo que piensen otras mujeres". Los rumores afirmaban que cuando coincidían en eventos, se ignoraban por completo. Y si por error se cruzaban en alguna reunión, el ambiente se tornaba tenso. Jorge Negrete trató de mantener la paz, pero la prensa alimentó la idea de que Gloria Marín veía a María como la mujer que le había arrebatado al amor de su vida. Gloria Marín continuó trabajando en cine y televisión, pero cada nuevo proyecto era comparado con la carrera de María Félix. Nunca se enfrentaron cara a cara, pero la rivalidad estaba latente. Cuando Gloria aparecía con un nuevo galán, los medios inmediatamente la comparaban con la doña. Cuando María Félix anunciaba una nueva película, las críticas resaltaban su éxito sobre el de Gloria. Nunca hubo insultos públicos ni confrontaciones directas, pero el hecho de que Jorge Negrete dejara a Gloria por María fue suficiente para que esta rivalidad quedara inmortalizada en la historia. Si había dos nombres que dominaban la comedia en el cine de oro mexicano, esos eran Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tintán. Aunque ambos hacían reír, sus estilos eran completamente diferentes. Cantinflas era el maestro de la verborrea rápida, los enredos verbales y la crítica social disfrazada de ingenuidad. Tintán era el rey del pachuco, del baile, del canto y de la comedia más física. Dos universos distintos que, según la prensa, jamás podrían convivir. Los seguidores de cada uno crearon una rivalidad que parecía no tener fin. Se decía que Cantinflas despreciaba la figura del pachuco, pues representaba un estilo que él no aprobaba. Tintán, en cambio, era más relajado, pero se comentaba que le molestaba el poder que Cantinflas tenía en la anda y en las negociaciones sindicales. ¿Pero realmente se llevaban mal? La respuesta sorprendió a todos. En la Plaza de Toros La Condesa se organizó un evento benéfico al que fueron invitados Cantinflas, Tintán, Manuel Medel y Jorge Negrete. Para sorpresa de todos, Cantinflas y Tintán interactuaron con total naturalidad. Se hicieron bromas, jugaron con el público e incluso quedó registrado en un cortometraje. Pero después de ese día, nunca más volvieron a trabajar juntos. No hubo un pleito abierto, pero cada uno siguió su camino, alimentando la leyenda de su rivalidad. La prensa continuó enfrentándolos durante años, vendiendo la idea de que nunca se soportaron. Pero la verdad es que, aunque no fueron amigos cercanos, tampoco hubo un odio genuino. Si había una figura maternal en el cine de oro mexicano, esa era Sara García, la legendaria abuelita de México. Su imagen dulce y su voz afectuosa hicieron que el público la adoptara como la abuela de toda una nación, pero lo que pocos conocen es que detrás de cámaras la historia era muy distinta. En cada película donde aparecía Sara, imponía su autoridad tanto dentro del set como fuera de él, pero hubo alguien que le plantó cara, Dolores Camarillo, mejor conocida como Fraustita. Ambas compartían un estilo parecido, mujeres maduras con papeles secundarios pero inolvidables, que aportaban humor y carisma a las tramas. El problema era que solo había espacio para una. Los rumores dicen que Sara García no soportaba que Fraustita se robara escenas con su picardía. A diferencia de Sara, que proyectaba una imagen más seria y tierna, Dolores Camarillo tenía un humor chispeante capaz de arrancar risas incluso al director. Se dice que incluso fuera del guión, Fraustita improvisaba líneas y gestos cómicos, lo que hacía que el público se fijara más en ella, algo que a Sara García no le hacía ninguna gracia. Tan fuerte era la tensión, que los directores y camarógrafos eran advertidos de no enfocar demasiado a Fraustita cuando compartía escena con Sara. Las diferencias no solo se quedaban en el set.
Dolores Camarillo también trabajaba como maquillista y en más de una ocasión tuvo que ceder su espacio para no cruzarse con Sara en los camerinos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que entre ellas existía un conflicto que nunca se resolvió. Durante los años 40, Blanca Estela Pavón se convirtió en una de las actrices más queridas del cine mexicano. Su imagen dulce, su voz melodiosa y su cercanía con Pedro Infante la hicieron inolvidable. Pero al mismo tiempo, Marga López comenzaba a destacar con una presencia más dramática, papeles intensos y una belleza serena que contrastaba con la calidez popular de Blanca Estela. Ambas eran talentosas, jóvenes y exitosas. La prensa no tardó en compararlas. ¿Quién tenía mejor química con Pedro Infante? ¿Quién emocionaba más al público? La competencia era evidente, aunque ninguna de las dos hablaba mal de la otra en público. Sin embargo, en los pasillos de los estudios se rumoraba que había cierta tensión entre ellas, especialmente cuando una conseguía un protagónico que también había buscado la otra. La película Nosotros los Pobres catapultó a Blanca Estela al estrellato. Marga, por su parte, triunfó en dramas como Salón México y Los Olvidados. Nunca coincidieron en pantalla, y algunos decían que era intencional. Los productores evitaban ponerlas juntas para no desatar rivalidades más grandes. Tras la trágica muerte de Blanca Estela en un accidente aéreo, Marga López guardó silencio durante años sobre el tema. Pero en una entrevista posterior, dijo, ella tenía su estilo, yo tenía el mío. Nunca fuimos amigas, pero nos respetábamos. Fue la confirmación de una rivalidad silenciosa que marcó una época. Ambos compartían apellido y pasión por la música ranchera, pero no eran familia ni amigos. Luis Aguilar fue uno de los primeros ídolos del cine ranchero, carismático y encantador, conocido como el Gallo Giro. Antonio Aguilar llegó después, con una imagen más disciplinada, más seria, pero igual de fuerte en pantalla. Desde su llegada, Antonio comenzó a ocupar espacios que antes eran dominio de Luis. La prensa empezó a comparar sus voces, sus películas, sus trajes de charro. Y aunque los productores buscaban diferenciarlos, la competencia era inevitable. Luis se sentía desplazado. Se decía que criticaba el estilo más seco de Antonio, al que consideraba falto de alma. Antonio, por su parte, evitaba hablar de Luis, pero era evidente que no compartía su estilo relajado. Nunca filmaron juntos, ni se vieron en el mismo escenario. Las invitaciones a eventos debían ser cuidadosamente gestionadas para que no coincidieran. Fue una rivalidad alimentada por los egos, las comparaciones y el deseo de ser el verdadero representante del charro mexicano. Con el paso del tiempo, Antonio Aguilar consolidó una carrera más extensa, mientras que Luis fue disminuyendo su presencia en el cine. Pero en la memoria del público, siempre quedó la imagen de dos charros que cabalgaban en direcciones opuestas, incapaces de compartir el mismo rancho artístico. Fernando y Domingo Soler eran parte de una de las familias más emblemáticas del cine de oro mexicano. Junto con Andrés, Julián y Mercedes, integraban el llamado Clan Soler. Pero dentro de esa familia de artistas, también había tensiones y competencias, sobre todo entre Fernando y Domingo, los dos pilares actorales del grupo. Fernando Soler era conocido por su elegancia actoral, su presencia imponente y su capacidad para dirigir con mano firme. Domingo, en cambio, era más discreto, pero con una fuerza interpretativa que conmovía profundamente. Ambos eran actores serios, de carácter fuerte y con ideas claras sobre el cine. Y aunque en varias películas trabajaron juntos, los desacuerdos creativos no tardaban en surgir. La diferencia de enfoques provocó más de un roce en los sets. Algunos técnicos recuerdan discusiones encendidas entre ambos por decisiones sobre el tono de una escena o la manera de decir una línea. Aunque jamás cruzaron insultos, la tensión se palpaba. A pesar de ello, su respeto mutuo era evidente. Fernando admiraba la profundidad emocional de Domingo, y este último reconocía el talento de Fernando como director. La prensa intentó alimentar la idea de una enemistad fraternal, pero la familia siempre negó cualquier pleito. Lo cierto es que, más allá de las diferencias, construyeron juntos una parte fundamental de la historia del cine mexicano. Nunca fueron hermanos de convivencia estrecha, pero sí de legado artístico innegable. Joaquín Pardavé fue uno de los grandes talentos multifacéticos del cine mexicano: actor, director, compositor y guionista. Su estilo era meticuloso, su humor refinado y su sentido del ritmo impecable. Manuel Medel, por otro lado, venía de la tradición del teatro de revista, con una vis cómica más espontánea y callejera.
Ambos comenzaron a destacarse en la comedia, pero jamás trabajaron juntos, y algunos dicen que no fue por casualidad. Se rumoreaba que Pardavé consideraba a Medel un actor limitado, incapaz de adaptarse al cine serio. Medel, en cambio, decía que Pardavé era un snob que no sabía conectar con el público más humilde. Sus estilos eran tan diferentes que parecían pertenecer a mundos opuestos. Los productores trataban de evitar que coincidieran en eventos sociales o entregas de premios. Y aunque alguna vez compartieron cartel en funciones teatrales, nunca se dirigieron la palabra. Con el paso del tiempo, la distancia se hizo más evidente. Pardavé triunfaba con papeles complejos, mientras Medel era cada vez más relegado a roles secundarios. Nunca se cruzaron en entrevistas ni homenajes. Fue una rivalidad marcada por el silencio y el desprecio mutuo. Y aunque el público los recuerda con cariño, es un hecho que entre ellos no hubo amistad, ni colaboración, ni reconciliación. Libertad Lamarque llegó de Argentina como una estrella consagrada, con una voz inconfundible y una imagen pulcra. Su entrada al cine mexicano fue apoteósica. Katy Jurado, en cambio, era la revelación de un México más salvaje, con una presencia fuerte, sensual y desafiante. Ambas brillaban, pero en registros opuestos. La industria, sin embargo, las enfrentó de inmediato. A Libertad se le veía como la señora elegante, la dama del melodrama. A Katy, como la mujer pasional, indomable, la actriz que podía competir incluso en Hollywood. Nunca compartieron créditos y jamás ocultaron sus diferencias. Libertad consideraba que ciertas actrices explotaban demasiado la imagen sexual. Katy, por su parte, decía que el melodrama clásico ya estaba pasado de moda. Las declaraciones iban y venían, siempre cargadas de indirectas. Aunque nunca se insultaron de manera directa, la tensión era evidente. En festivales y premiaciones se sentaban lejos, y la prensa se deleitaba con sus respuestas evasivas cada vez que les preguntaban por la otra. Ambas alcanzaron el éxito en sus propios terrenos, pero nunca se reconciliaron. Su rivalidad fue un símbolo de dos estilos de cine que coexistieron, pero jamás se mezclaron. La envidia que sintió María Félix hacia Elsa Aguirre al considerarla su rival. A finales de los años 40 y principios de los 50, Elsa Aguirre apareció en escena con una belleza que dejaba sin aliento. Su rostro perfecto, su porte elegante y su talento la convirtieron en una de las promesas más grandes del cine mexicano. Pero había un problema, su belleza era tan impresionante que la prensa comenzó a compararla con María Félix. Y si había algo que la doña no toleraba, era que la pusieran al nivel de alguien más. El director Ismael Rodríguez tenía en mente un proyecto ambicioso, la película La Cucaracha. En un principio, Elsa Aguirre estaba considerada para coprotagonizar con Félix, lo que hubiera sido un enfrentamiento icónico en la pantalla. Pero de repente, todo cambió. De la nada, el papel terminó en manos de Dolores del Río. ¿Casualidad? Difícil de creer. Según rumores de la época, María Félix habría movido sus influencias para que Elsa fuera descartada del proyecto. ¿Por qué? Porque la prensa ya empezaba a hablar de Elsa como la nueva María Félix, algo que a la doña le pareció inaceptable. Años después, Elsa Aguirre habló sobre este tema. Confesó que se sintió decepcionada al enterarse de que no estaría en La Cucaracha, y que ese proyecto habría sido la oportunidad perfecta para demostrar que su talento era único. Nunca señaló directamente a María Félix, pero dejó claro que alguien le cerró las puertas en el último minuto. Fue un movimiento estratégico de la doña para evitar que alguien más le hiciera sombra. La historia nunca se confirmó, pero la duda quedó para siempre. José Alfredo Jiménez y Javier Solís no solo fueron dos de los máximos íconos de la música ranchera, sino que también compartieron una amistad genuina y una pasión inquebrantable por la música. Juntos recorrieron escenarios, cabarets y estudios de grabación, consolidándose como referentes indiscutibles del género. Sin embargo, el destino les tenía preparada una traición de la que no hubo regreso. Dicen que entre amigos todo se perdona, excepto el amor de una mujer. La historia narra que Mary Medel fue el motivo de la ruptura entre José Alfredo y Javier. La joven, quien había sido pareja de José Alfredo, era vista como su gran sostén en los momentos complicados. Sin embargo, Javier se sintió atraído por su belleza y decidió conquistarla sin considerar las consecuencias. El escándalo no tardó en estallar. José Alfredo, conocido por ser un hombre impulsivo y de fuerte carácter, no lo tomó nada bien. Algunos afirman que reaccionó con una frialdad total, ignorando a su antiguo amigo, otros aseguran que lo enfrentó directamente, reprochándole su traición.
Lo cierto es que nunca volvieron a ser los mismos. Los rumores de la época aseguraban que la prensa avivó la disputa con especulaciones. Se decía que en los camerinos había miradas cargadas de resentimiento, silencios incómodos e indirectas en las canciones que interpretaban. El daño ya estaba hecho. Los duetos que alguna vez grabaron juntos quedaron en el olvido, los proyectos en conjunto se cancelaron y cada uno continuó su camino por separado. Pasaron años sin dirigirse la palabra. José Alfredo evitaba mencionar a Solís en las entrevistas, mientras que Javier, con un tono melancólico, esquivaba cualquier pregunta sobre el conflicto. Pero el destino, caprichoso como siempre, los reunió de nuevo. Sucedió en un evento privado al que ambos habían sido convocados sin saber que el otro también estaría presente. La tensión en la sala era palpable, se dice que hasta la música se detuvo cuando sus miradas se cruzaron. Algunos asistentes se retiraron por temor a un enfrentamiento, pero en lugar de insultos o desaires, José Alfredo y Javier se saludaron con cortesía. Fue un momento inesperado. Los rumores aseguran que después de unas copas, ambos terminaron cantando juntos, llorando y abrazados, recordando viejos tiempos. Nadie sabe qué palabras intercambiaron en privado, pero varios testigos aseguran que se pidieron perdón. Sin embargo, ese acercamiento no fue suficiente para restaurar la amistad que alguna vez tuvieron. No hubo más duetos ni proyectos en conjunto. El daño estaba hecho y el orgullo impidió que todo volviera a ser como antes. Así terminó una de las amistades más emblemáticas de la música ranchera, destruida por los celos, la traición y una mujer que prefirió alejarse de ambos para evitar el escándalo. Cuando Luis Buñuel comenzó a dirigir en México, su cine atrajo la atención de las actrices más destacadas de la época. Entre ellas, Lilia Prado y Silvia Pinal. Lilia era una de las musas iniciales de Buñuel, protagonista de películas como Subida al cielo y La ilusión viaja en tranvía. Su sensualidad natural y espontaneidad en pantalla la hicieron destacar. Pero cuando Silvia Pinal apareció en escena, todo cambió. Silvia representaba una nueva sofisticación, con una actitud más intelectual y una ambición artística que encajó perfectamente con las aspiraciones del director español. Así nació la trilogía formada por Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, todas con Pinal como figura central. Los rumores comenzaron a circular. ¿Había desplazado Silvia a Lilia? Se decía que Prado se sentía relegada, que Buñuel había cambiado de musa, y que entre ambas actrices no existía simpatía alguna. Lilia nunca habló públicamente sobre Silvia, pero en entrevistas dejaba entrever cierta decepción con el rumbo que habían tomado los proyectos de Buñuel. Por su parte, Silvia siempre habló de Lilia como una gran actriz que abrió camino. Nunca coincidieron en una producción. Y aunque jamás se insultaron, la prensa aseguraba que existía una tensión latente entre ambas. Fue una rivalidad silenciosa, marcada por la lucha por el lugar junto a uno de los directores más influyentes del cine mundial. ¿Y cómo estás? Hubo muchas peleas reales que el cine de oro intentó disfrazar como actuación. Pero detrás de cámaras, la violencia, los egos y las traiciones eran cosa de todos los días. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando todo lo que ellos nunca quisieron contar.